¿Qué tal? Esta es la serie de meditaciones diarias siguiendo las huellas de Jesús en Nazaret. Nuestra meditación de hoy corresponde al viernes 17 de abril y es la número 65. Nuestro texto es Marcos 6, 45 al 56 y también leeremos el Salmo 65, versos 5 al 7. Jesús camina sobre el mar. La historia que ya hemos leído, ahora lo vamos a hacer de acuerdo al Evangelio según Marcos. Yo soy Rafael Pola y todos son muy bienvenidos. El hecho de que los evangelios prácticamente todos cubran esta escena, este evento, pues nos deja sentir la importancia que esto tuvo para los discípulos y para el ministerio mismo de Jesús. Todos prácticamente dan testimonio de este acontecimiento milagroso de Jesús caminando sobre el agua. Como hemos venido haciendo desde hace ya algunos días, vamos a continuar con nuestra lectura de los pasajes que hacen referencia al tiempo en que Jesús estuvo en la tierra, desde su resurrección, 40 días, hasta su ascensión. Hoy vamos a revisar un momento importante de este tiempo, cuando Jesús conversa con Pedro allá en Juan 21, 15 al 19. Voy a leerlo, son solamente algunos versos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo mismo, podías hacer lo que querías. Te vestías a ti tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Este evento que se da entre la resurrección y la ascensión se considera como la restauración de Pedro. Hay un dato interesante. Jesús le había dicho a Pedro que antes de que el gallo cantara, él lo negaría 3 veces. Y ahora le pregunta en 3 ocasiones si lo ama. Y aquí ya hay algo que observar. La relación de Jesús con sus discípulos trasciende con mucho la relación de un maestro, de un rabino, con sus alumnos. Es una relación de amor. Porque el amar, compromete. Sabemos si amamos a algo o a alguien en la medida en que estamos comprometidos con ello o con esa persona. Y en este caso, el resucitado le da a Pedro una comisión que tiene que ver con la tarea pastoral, que es un ejemplo que emula la propia tarea de Jesús como el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Antes de ascender, Jesús dialoga con un discípulo que había caído, y su palabra, más que de reprensión, es una palabra de restauración.
lo reintegra no solamente al equipo, al grupo, sino le da una tarea. No hay mejor forma de encontrar un camino de restauración en la vida que asumir una tarea de servicio en el reino de Dios. Cuando el centro de la brújula no apunta hacia uno mismo, sino que apunta hacia los otros. En este caso, en el caso de Pedro, la brújula apunta hacia Jesús, a quien ama, y apunta hacia sus ovejas, a quienes debe de servir. La gran comisión de Mateo 28, que leímos en la meditación anterior, se le confiere a los discípulos y en representación de los discípulos a la iglesia en general. La iglesia está llamada a ser discípulos y a proclamar el evangelio del reino hasta hasta el final de la tierra. Pero aquí Jesús le da a esta conversación un tono personal. Está hablando con Pedro, porque a Jesús no solo le interesan los que no han creído, y me parece muy importante nunca olvidar que uno de los centros de nuestra atención es aquellos que no han creído, pero Jesús no se olvida de los que ya creyeron, porque necesitan pastor, necesitan alimento, necesitan ser cuidados. Por eso aquí, en nuestra iglesia en Cancún, no solamente decimos, bienvenido, estás en casa, también nos gusta decir, si nos permites, te vamos a cuidar y vamos a necesitar que tú también nos cuides, porque el cuidado pastoral sin duda que es recíproco. Damos y recibimos. Ahora vamos a nuestro texto de hoy, Marcos 6. Ya conocemos la historia, es la misma historia del milagro de Jesús caminando sobre el mar, pero debo leerlo para que notemos las diferencias. Después Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y cruzaran el lago en dirección al pueblo de Bethsaida. Pero él se quedó en la orilla para despedir a toda la gente. Luego de despedirla, se fue a un cerro a orar. Cuando llegó la noche, la barca ya estaba en medio del lago, pero Jesús aún permanecía en tierra. Desde allí pudo ver que los discípulos remaban con mucha dificultad, pues navegaban con el viento, contra el viento. Poco antes del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando ya estaba cerca, hizo como que pasaría de largo. Al verlo caminar sobre el agua, los discípulos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Estaban muy asustados. Pero enseguida Jesús les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Entonces Jesús se subió a la barca y el viento se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. Tenían la mente cerrada, pues no habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron al pueblo de Genezaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto salieron, la gente reconoció a Jesús y corrió por toda aquella región para llevarle enfermos. Cuando oían que Jesús estaba en un lugar, ponían a los enfermos en camillas y los llevaban ante él. A donde quiera que iba Jesús, ya fuera por aldeas, pueblos o campos, la gente ponía a los enfermos en las calles. Y cuando él pasaba, le rogaban que dejara que los enfermos tocaran por lo menos el borde de su ropa, y todos los que tocaban quedaban sanos. Conocemos bien la historia. Jesús camina sobre el agua, pero Marcos aporta ciertos detalles que, si bien confirman los otros relatos, también muestran algunos detalles muy peculiares de su evangelio. Sobresale, como en los demás relatos, la humanidad de los discípulos. No nos olvidemos. Cuando seguimos a Jesús, no nos convertimos en ángeles, no somos superpoderosos, no hemos sido todavía transformados en gloria. Seguimos caminando con Jesús, llevando en nosotros
nuestra humanidad. Marcos también subraya la autoridad de Jesús. No deja de observar que el maestro vio los problemas que enfrentaban los discípulos en la barca y también la reacción que ellos tuvieron frente al viento y frente a Jesús, confundiéndolo con un fantasma. Marcos también aporta con mucha claridad lo que ya leíamos en los otros evangelios, la solución en esa problemática de la barca que está en medio del mar bajo una tormenta, equilibra los dos factores que siempre deben de conjugarse, el factor humano y el factor divino. Hay un grave error cuando todo lo ponemos en la balanza del lado del Señor y decimos, tú no hagas nada, solo confía, espera, Dios se va a encargar. Hay un fondo de verdad en todo esto, pero hay un grave error cuando dejamos fuera de la ecuación el factor humano. Tenemos también que observar y leer en el texto bíblico la permanente referencia a la actividad humana en la obra milagrosa de Dios, en cada caso. Para los discípulos se trata en Marcos, en ese Evangelio, de recibir una palabra muy clara: no teman. Y la razón de su temor, de su ausencia de temor, no es otro más que la presencia de Jesús en medio de ellos. Marcos incluye la exhortación de Jesús a sus discípulos: no tengan temor. Y ya hemos hablado de cómo el temor es un enemigo de la fe que paraliza el caminar del pueblo de Dios y que te paraliza a ti en tu vida. Si algo te detiene, es el temor. El temor al fracaso, sin duda, pero también en muchos casos el temor al éxito, porque algunos sabemos cómo vivir con el fracaso, pero no sabemos cómo vivir con el éxito. En nuestra vida, como en el caso de los discípulos, no cambian las circunstancias cuando seguimos las huellas de Jesús. Si tú observas tu vida hoy, a cuando empezaste a seguir a Jesús y cómo era antes de seguir a Jesús, tal vez no encuentres muchas diferencias en las circunstancias externas. Sigues enfrentando enfermedades, problemáticas económicas, situaciones complicadas en relaciones humanas, sigues enfrentando problemas laborales, incluso en el ámbito más interno, sigues sufriendo depresión o tristeza o angustia o dolor. Pero en realidad lo que sí cambia de manera radical es que ahora enfrentas esas circunstancias con Jesús. Antes podías enfrentarlas con temor, sintiendo que tu vida está fuera de control, pero ahora tú sabes que Jesús está en la barca y también que Él ha caminado sobre el mar. Aquí se presenta Jesús con un título de una gran importancia para el pueblo hebreo: Yo soy. Es una expresión de máxima autoridad divina y que da testimonio el hecho de que tiene poder sobre la naturaleza. Su presencia es suficiente para vencer la reacción natural del temor al viento y el pavor que se apoderó del corazón de sus discípulos porque creyeron ver en el mar a un fantasma. Y esto nos lleva a algo tan cercano a ti y a mí, y lo vas a ver ahora. Permíteme comentarte lo siguiente. Nuestras reacciones temerosas, nuestro temor, las más de las veces no se basan en realidades. Se basan en fantasías y en lo que alguien ha llamado historias urbanas. Simplemente adecuamos lo que vemos a lo que sabemos. Lo filtramos con nuestro marco de pensamiento. Leemos con nuestro idioma y nuestro idioma es un filtro de lo que leemos. Y también enfrentamos la vida en base a nuestra educación. Si hemos sido personas bien educadas con altos niveles educativos, la realidad que vemos frente a nuestros ojos podemos comprenderla de manera diferente. Es lo que pasa con un ingeniero cuando ve un puente.
Tú y yo podemos ver una construcción majestuosa, pero no entendemos bien a bien qué es eso de cálculos y materiales y resistencia y el viento y la gravedad, etcétera, etcétera. Nuestros ojos alcanzan a ver muy poquito, pero el que ha sido educado puede ver mucho más. Vemos unos y otros con el tinte de nuestros ojos y escuchamos también lo que alcanzamos a escuchar con nuestros oídos. Un oído educado escucha mucho más y mejor que un oído que no lo ha sido. Entonces, cuando hablamos de la revelación con Dios, de la revelación de Dios y nuestra relación con Jesús, también corremos el peligro de limitar a Jesús a nuestras muy estrechas entendederas. ¿De dónde viene este comentario? De lo que dice la Escritura en el verso 52 del texto que estamos leyendo hoy. Dice Marcos, verso 52. Les abrió los ojos. Y en la nueva traducción viviente, el verso 32 dice, tenían la mente cerrada. Fíjense qué interesante. La forma de comprender la palabra, de entender el mensaje de Dios, tanto cuando es leído como en la Biblia, o escuchado en un audio, o escuchado en una predicación, es que tenemos el problema de una mente cerrada a las cosas de Dios. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace su Espíritu? Justamente lo que hace es abrir nuestra mente, sana nuestros sentidos, para que aprendamos a oír, a sentir, a gustar, a escuchar, a oler. Identifica con claridad el problema, el temor y la falta de fe. Y nos da un claro avance de la solución. ¿Cuál es? Tiene que ver con nuestra gestión de nuestras propias emociones. No caerá un rayo del cielo. No se va a abrir la piedra de par en par. No va a resolverse el problema de forma instantánea y de manera que te deje sumido en la pasividad. No, Jesús dice a sus discípulos, la solución está en que no teman, porque algunos le tienen miedo hasta a su sombra. Algunos le tienen miedo a los fantasmas, a los temores nocturnos. Algunos sobrecogen su corazón porque se pasan oyendo todo el santo día falsas noticias en las redes sociales. No te dejes llevar por el engaño, porque el engaño es el arma principal del enemigo de tu alma. No temas, no te amedrentes, no te sientas disminuido, no te sientas marginado. No limites la obra de Dios a los límites de tu mente y tu pensamiento, a los límites de tu lenguaje. Al llegar al final del relato de hoy, la gente se enferma, se arremolina para ser sanada. Creen que basta tocar el borde del manto de Jesús para que se dé el milagro de su sanidad. Fíjense qué interesante. La gente, el pueblo, responde con total diligencia buscando en Jesús el objeto de su fe. Y los discípulos en la barca están luchando con su fe. Ahora sí que, como dice el clásico, el mundo al revés. Quienes seguimos a Jesús, luchando con la fe y llenos de temor. Y quienes están todavía enfermos y lejos, creen con todo su corazón que Jesús puede hacer la diferencia en su vida. Jesús puede hacer la diferencia en tu vida. ¿Qué limita hoy tu vida espiritual? ¿Qué limita a la iglesia en cumplir su misión? ¿Cuál es el límite en nuestra comprensión de Dios? Nuestra fe.
El limitante número uno de la iglesia no es el pecado, es la falta de fe. Bueno, no te escandalices. No estoy haciendo menos el problema del pecado muy serio ayer y hoy en todo corazón. Si tú quieres, anotemos el pecado en el número 2. Pero en este relato, los evangelios coinciden en el mismo diagnóstico. Ante el peligro nocturno, los discípulos tienen miedo, les falta fe. Estos son los factores que paralizan nuestro seguimiento de Jesús: el temor y la falta de fe. Y vale la pena reiterarlo una y otra vez: el temor y la falta de fe. Cierto, sin duda, que cuando leemos esta historia nos sentimos tan presentes en el relato y podemos imaginarnos como discípulos temerosos o como el Pedro valiente que enseguida empezó a hundirse. ¿Qué quiero decir con esto? Mi querido amado hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas hoy, aún hay mucha humanidad en nosotros por transformar. El proceso de santificación debe seguir adelante. La maduración de nuestra fe no se debe de detener. La diferencia la hace no nuestro esfuerzo, no nuestra voluntad, no nuestro entusiasmo, no las ganas que le echamos, sino la presencia de Jesús. No lo olvidemos. Permite que Jesús se haga presente en tu vida, con poder del Dios que se levantó de los muertos, el poder de la cruz, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo que fue dado en la gran celebración del Pentecostés. Jesús es suficiente para que naveguemos hasta la otra orilla y al llegar a la otra orilla lo acompañemos en seguir sanando enfermos. Salmo 65, vean qué hermoso y qué coincidente. La Biblia es totalmente un texto unificado en su propósito. Finalmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras. Oh Dios nuestro Salvador, eres la esperanza de todos los que habitan la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. ¿Qué les parece este precioso Salmo 65, versos 5, 6 y 7? Bueno, nuestra frase memorable de hoy se la debemos a Carlos Haddon Spurgeon, un influyente predicador bautista británico del siglo XIX, famoso por su elocuencia y no solamente por ello, también por su profunda raíz teológica que le ha valido el título de príncipe de los predicadores. Él predicaba desde el púlpito de la iglesia El Tabernáculo Metropolitano en Londres y sus sermones siguen hoy impactando, se encuentran disponibles en las redes sociales a millones de personas, porque equilibran su rigor académico con una siempre aplicación práctica y apasionada del Evangelio. Esa es la frase que compartimos hoy de Spurgeon. Tened buen ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Si es el Señor quien viene a nosotros sobre las olas, entonces las olas mismas son solo el camino por el cual Él llega más rápido a nuestro lado. Que tengan un viernes muy bendecido. Si este es su último día laboral de la semana, pues gracias a Dios por eso. Tienen derecho a un buen descanso, a un buen reposo. Y te perdiste el culto de oración del miércoles, pues te perdiste de una buena enseñanza respecto a la higiene del sueño.
En paz me acostaré y asimismo dormiré. Higiene del sueño. Dimos elementos prácticos que deben de estar presentes porque si solamente cuidamos el aspecto espiritual, pero seguimos con una vida sin control, con largas distancias de transporte, con la pantalla siempre junto a nosotros, no habrá forma de descansar. Así que el tema, aunque tiene que ver con la higiene espiritual del sueño, no podemos dejar los factores prácticos que también afectan nuestro descanso y nuestro sueño. El próximo miércoles, como este miércoles no terminé, el próximo miércoles terminaremos con esta pequeña serie sobre el Padre Nuestro que terminó con una lectura del Salmo de la oración vespertina. Ya está disponible el mensaje del domingo. Hacemos una edición del video y dejamos solamente grabado y subido en la red de YouTube, en el canal de Jezreel, solamente el mensaje está en video. Tú puedes acudir a nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, y ahí está el mensaje 10 de la serie El mensaje dominical. Pero también está disponible solamente en audio, tanto en Apple Podcasts como en Spotify. Así que está disponible y queremos seguir siendo bendición para que si es útil para alguien pueda tener tanto el video como el audio del mensaje dominical. Les envío un abrazo muy cariñoso.